Sí, está ok. Bien, bueno. Más allá de eso, bueno, aparte estoy con poca voz, así que les pido disculpas por eso, pero vamos a tratar de... Y va a ser una clase un poco larga, así que vamos a ver si avanzamos más o menos rápido, me frenan cuando necesiten, no hay problema, y me van a escuchar toser bastante seguido. La idea era la siguiente, nos habíamos quedado en los métodos, ¿sí? ¿Recuerdan? Había métodos de evaluación de proyectos de inversión, que habíamos estudiado el miércoles pasado, la parte teórica de esos métodos, ¿sí? Porque habíamos terminado con acciones, estábamos en la unidad 3 del programa, en donde empezamos a estudiar las herramientas para evaluar proyectos de inversión. Lo voy a escribir acá para que el pizarrón no tenga problema, pero básicamente habíamos visto la herramienta del VAN, o del valor presente neto, habíamos visto la herramienta de la TIR, o la tasa interna de retorno, y la herramienta del índice de rentabilidad, ¿sí? Que estas herramientas tenían distintos criterios para aceptar o no proyectos, pero básicamente tenían algo en común. ¿Alguien podría decirme así rápidamente qué es lo que tienen en común estas tres herramientas? Rápidamente. Bien. No tan rápido, más despacio. Estas tres herramientas básicamente utilizan la misma metodología, o sea, es la misma fórmula. La fórmula del VAN es aquella donde los flujos de fondos descontados a una tasa de descuento dada, menos la inversión inicial, o sea, lo que el proyecto vale, menos lo que el proyecto cuesta, nos da la posibilidad de... y llegó la solucionadora de problemas con una cara de... Me voy a reír de vos unos días seguidos, pero... No, tengo un problema. Los eventuales escuchan por el micrófono de compu. Exacto, yo creo que vamos a ver si lo podemos cambiar. Que lo toman y lo toman. ¿Tenés el MID acá? ¿De qué? ¿El MID? Sí. Fíjate ahí, ¿Sí? eso. ¿Ves? Es la única opción que te sale. Fíjate, Ese para la salida, me parece. Sí. O sea, yo escucharlo los escucho de los sí. parlantes, o sea que eso está bien, pero ellos me escuchan de acá. Por eso, porque acá ves que no te da las opciones, porque ahí te tiene que dar la opción del micrófono del audio de acá. Entonces sí o sí te van a escuchar lejos. Si no, hay que abrirlo de... Así que te voy a leer un poco acá, no puedo considerar. Sí, no te va a tomar el micrófono. Otra cosa. ¿A otro lado? Bueno, será una clase sin pizarrón al principio, después veo bien cómo mañana. Ok. Si no, te puedes usar el de acá y ellos te van a escuchar bien. Más allá de que después compartas eso. Pasa que tengo que entrar a tengo que entrar. Pero bueno, hago la presentación de la ciencia. Bueno. Volvemos acá, ven flujos de fondo, sí, y me escuchan bien también. Será una clase de sentado, no hay problema. Les decía que las tres metodologías estas para calcular como métodos tienen la misma fórmula, nada más que distinta forma de presentación, digamos. O sea, cuando calculábamos el VAN, era la sumatoria de los flujos de fondos netos descontados a una tasa de interés, no lo voy a ver acá tampoco, menos la inversión inicial. La TIR es la tasa que hace el VAN igual a 0, ¿se acuerdan? Y el índice de rentabilidad es el VAN sobre la inversión inicial. O sea que en los tres métodos tenemos en cuenta el valor dinero del tiempo, los criterios de aceptación son distintos, pero con sus particularidades, cada uno implican la misma lectura del tema. Distinto era el caso del periodo de recupero, o el periodo de recupero descontado,
y las tasas contables, ¿sí? Esos tres métodos no tenían en cuenta el valor libre del tiempo, eran arbitrarios en la metodología de corte, con lo cual eran métodos que podían servir más accesoriamente para aprobar o no flujo de fondos, proyectos de inversión, pero no son los que vamos a utilizar en la materia. Nosotros básicamente vamos a tener en cuenta casi siempre estos dos métodos. Lo que nos quedó pendiente en la presentación pasada o en la clase pasada era ver un poquito con números todas estas metodologías. Yo les recomiendo que no solamente entendamos juntos lo que estamos viendo, sino que prestemos un poquito de atención a las fórmulas en Excel que usamos, porque en los parciales y en los finales básicamente van a tener que armar un Excel. Y ese Excel van a tener que aplicarle la fórmula en Excel, digamos. O sea, no es que van a ir con una calculadora financiera y van a cargar el número a mano. Si quieren lo pueden hacer, el problema es que no podemos ver si entendieron el procedimiento o no, digamos. Entonces, en la primera hojita acá tenemos dos proyectos, ¿sí? Uno A y uno B, que están separados por la línea negra. Los flujos de fondo del proyecto en la primera parte son los mismos, digamos, tenemos en el año 0 una inversión inicial que generalmente se proyecta con un flujo de fondo negativo, eso es una aplicación de fondos, y luego liberaciones de fondos. Esto simplemente es ejemplificativo. Acá nosotros vamos a ir descontando cada uno de esos flujos de fondos, fíjense bien, que es 200, que es el flujo de fondos, descontados en el periodo 1, a la tasa del 10%, ¿sí? Entonces me va a quedar por un periodo 182 pesos, 300 pesos, descontado 2 periodos, o sea, como que lo actualizamos al valor 2 periodos para traerlos al momento 0. El periodo 3, 500 pesos, los descontamos 3 periodos. Y el periodo 4, 200 pesos, los descontamos en 4 periodos. ¿Alguna duda? Y eso es matemática financiera, lo vieron ya en la clase de repaso. Si alguien tiene un poco de dudas sobre esto, les recomendamos la clase de repaso. Vemos acá. Acuérdense, estamos estudiando una herramienta que nos va a ayudar a evaluar proyectos de inversión. No vamos a la parte matemática, pero bueno, un poco entender qué estamos haciendo. La sumatoria de todos esos flujos de fondos, incluyendo la inversión inicial, ven que ahí lo sumamos. No sé si está muy chiquito, prefieren que agrande la letra. La sumatoria de esos flujos de fondos menos la inversión inicial es la fórmula del BAM. Con lo cual ahí tenemos que el BAM de este proyecto es negativo y es de 58 pesos. O sea, este proyecto le restaría valor a la empresa, por lo tanto, se define no llevar adelante, si fuese un proyecto, independientemente de qué hay dentro. La fórmula excelística o con Excel para calcular ese BAM es BNA, ¿sí? Donde en la tasa ponemos B2, que es la tasa del 10%. En el flujo, separado por 2 puntos, ponemos todos los flujos excepto el de la inversión inicial, ¿sí? Eso es clave. Y le sumamos la inversión inicial. ¿Por qué? Porque la fórmula BNA, al primer flujo que agarra, ya lo descuenta un periodo. Con lo cual, si nosotros acá partiésemos desde los 1000, a los 1000 ya los traería un periodo al momento 0. Entonces, por eso es que largamos desde los 200 y le sumamos los 1000 sin descontar. ¿Está claro esto? Obviamente que nos va a dar los mismos 58 pesos negativos que si sumamos manualmente todos los periodos descontados por la cantidad de años que correspondiera descontar. O sea, nada más que es mucho más sencillo aplicar esta fórmula en un ejercicio que hacer este cálculo. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿No? Por favor, me frenan, cualquier cosa lo vemos. El BAN es menor a 0, obviamente, rechazo el proyecto. Si yo lo hiciese por la fórmula de la TIR, que allí sí utilizo fórmula TIR en el Excel, y traigo desde el periodo U, desde el momento 0,
Acá no estoy descontando nada, acá estoy sacando, recuerden ustedes, la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad interna del proyecto. No lo estoy comparando con una tasa de descuento. Con lo cual, tengo que terminar comparándolo con la R del proyecto, que es 10%, como el proyecto me rinde menos que su costo de oportunidad, llego a la misma conclusión que con el BAN y rechazo el proyecto. El índice de rentabilidad, fíjense en ustedes, que es la fórmula del BAN dividido la inversión inicial. O sea, la sumatoria de los flujos de fondos descontados, que sería lo que el proyecto vale, dividido lo que el proyecto cuesta en valores de mercado. Ese índice de rentabilidad, decíamos que si era menor a 1, se rechazaba; si era mayor a 1, el proyecto se aprueba; y si el índice de rentabilidad es igual a 0, es igual a 1, perdón, sería lo mismo que el BAN sea igual a, ya lo dije yo, a 0, digamos. O sea, si el índice de rentabilidad es igual a 1, el BAN es igual a 0, y la tasa TIR es igual a el costo de oportunidad, exactamente. En ese caso es indistinto llevar adelante el proyecto o no, y lo que tendríamos que hacer es averiguar si hay opciones en este proyecto, nos genera alguna alternativa, y eso nos terminaría definiendo si lo llevamos adelante o no. Fíjense en ustedes una cosa, el BAN, que es acá 58 negativos, es el BAN para esta tasa R del 10%. Si mi tasa de costo de capital o costo de oportunidad baja al 7%, ¿qué va a pasar? Acá le puse 70, le quise poner el 7%. ¿Qué pasa con el BAN? Pasa a ser positivo y va a ser mayor que la R. O sea, la tasa de costo de capital es menor que la TIR, entonces el proyecto lo acepta igual. O sea, por eso que le digo que la TIR es siempre única para el proyecto, porque depende del flujo de fondo de los proyectos. En cambio, el BAN es solamente para esa tasa puntual. O sea, hay tantos BANes como tasas querramos descontar. En el proyecto B tenemos flujos más altos, y fíjense en ustedes que la sumatoria de estos flujos de fondos, acá me faltó sumarle esto, me da que el BAN es positivo, ¿sí? Acá hice exactamente lo mismo, tengo un flujo de fondo más, y me da, por la misma fórmula, que el BAN es mayor a 0, me da que la TIR del proyecto es 18,74, que es mayor al mismo 10%, con lo cual la acepto, y me da que el índice de rentabilidad es mayor a 1. Entonces, por los tres criterios, tengo el mismo resultado. Básicamente porque estamos hablando de flujos de fondos, ¿de qué tipo? Que les explicaba yo el otro día. Tipo convencionales, ¿sí? O sea, tengo un primer flujo negativo, que implica un desembolso de fondos, y después flujos de fondos positivos, que me van recuperando, que me van permitiendo recuperar esa inversión. Cuando los flujos de fondos son convencionales, cualquiera de estos tres métodos debería llevarnos al mismo resultado, ¿sí? Es importante graficar, ¿sí? O generalmente está bueno armar lo que se llama perfil del BAN. Este perfil del BAN, ¿sí? Es una línea curva, en realidad acá parece recta, pero termina siendo curva. Es cómo se van, cuánto va siendo el BAN de ese proyecto a medida que yo voy cambiando la tasa de costo de capital, ¿sí? En el perfil del BAN, yo voy a tener que hacer el BAN de todos, o sea, el BAN del proyecto a distintas tasas. A la tasa del 0%, a la tasa del 5, del 10, del 12, por ejemplo, ¿eh?
hasta la tasa del 18,74, que es la tasa de corte en donde el VAN es igual a 0, o sea que esa tasa va a ser igual a la TIR, básicamente. ¿Para qué me sirve tener este gráfico de perfil del VAN en los proyectos? A ver, volvamos a pensar económicamente. Yo estoy en una empresa en donde tengo que tomar decisiones sobre evaluación de proyectos de inversión. Y yo tengo que la TIR mía del proyecto ronda entre el 15 y el 20. ¿Es lo mismo eso que decir que la TIR ronda entre el 5 y el 10? Ustedes recuerden que los flujos de fondos son estimaciones. Es muy probable que no sea exactamente ese el flujo de fondos. Puede haber una variación porque proyecté mal o porque me equivoqué o porque fuera. Ahora, cuando la TIR del proyecto está cerca de la tasa de corte, ¿sí? Yo tengo posibilidades de estar con cierta certeza de que el VAN va a ser positivo o cero. Si está muy lejos, me da una TIR del 25, del 30%, ya me aseguro que estoy muy por encima de la tasa de corte, entonces el proyecto va a tener VAN positivo. O sea, es una forma de ver qué tan cerca o qué tan lejos estoy del VAN igual a 0. El armado del perfil del VAN básicamente se puede hacer como una línea recta muy sencilla, en donde yo tengo que, en las ordenadas al origen, ¿sí?, determinar cuál es mi punto de corte. Y esto es matemático. Si la tasa de costo de oportunidad del proyecto es 0, ¿sí?, o sea que yo voy a descontar todos los flujos de fondo al 0, ¿cuál va a ser mi punto de corte en el eje de las ordenadas? No, la sumatoria de todos los flujos de fondo. Porque al descontarlos a 1 más 0, es lo mismo que descontarlos a 1. Con lo cual voy a descontar el primer flujo de fondo 200 a 1, 200. 200 a 300 dividido 1 al cubo, es 300 lo mismo. 400 dividido a 1 a la cuarta, sigue siendo 200. Entonces, la sumatoria de los flujos de fondos algebraicamente descontados a la tasa del 0, me termina dando el punto de toque con las ordenadas. ¿Me siguieron ahí? ¿Alguno tiene duda? ¿Y cuál va a ser la tasa de corte con las abscisas? Muy bien, alguien lo dijo. La TIR. Que también la puedo calcular solo con los flujos de fondo del proyecto. Entonces, si yo ya sé 2 puntos y necesito armar una línea recta, ya puedo trazar el perfil del VAN. Y ese perfil del VAN, en la medida en que sea más empinado o que sea más aplanado, también me dice distintas cosas. Si el perfil del VAN es bastante aplanado, me va diciendo de que por antecambios en las tasas de corte, el VAN cambia mucho. Si es muy empinado, por antecambios muy chiquitos va a cambiar mucho el VAN. Entonces, ojo también el análisis que hagamos cuando comparamos la tasa de la TIR con las tasas de corte en los flujos de fondos, en los proyectos de inversión. Esto del perfil del VAN es algo que difícil de evaluar y todo, la bibliografía está muy bien explicado, digamos, pero no es simplemente una línea recta, sino acá es un poco jugar con los números y entender que estamos utilizando una herramienta para evaluar proyectos de inversión y que esto no se queda en lo que nosotros vemos en administración financiera. A ver, nosotros les vamos a dar un flujo de fondos a ustedes y les vamos a decir, calcule el VAN y decide si el proyecto acepta o no. Ustedes lo van a calcular y van a decir, el VAN es 200 pesos, listo, el proyecto se acepta. Pero cuando están asesorando a alguien en este tema, en proyectos de inversión, no es tan sencillo como eso, digamos. O sea, hay una persona que está poniendo mucho dinero y confiando en la decisión de si el proyecto se acepta o no.
Y lo mínimo que va a hacer es les va a preguntar a ustedes, ¿y qué pasa si en realidad el costo de oportunidad es otro? ¿Y qué pasa si los flujos de fondo en vez de ser 5 son 3? ¿Y qué pasa si, y bueno, armar el perfil del BAN de esos flujos de fondo los va a dejar a ustedes más tranquilos en la respuesta que le van a dar a esa persona? Porque esta línea dice mucho. ¿Me siguen? O sea, más allá de teórico, digamos, más allá de la cuestión teórica, en la cuestión profesional, es importante comprender esto. ¿Alguna duda con esto? ¿La gente virtual me sigue bien, sin problema? Sí, profe. Profe, disculpe, Sí. ¿puede explicar cómo armó el gráfico? El gráfico este básicamente, o sea, este está armado con un Excel, ¿no? O sea, yo acá tomé los datos de este cuadrito, ¿sí? ¿Me siguen? Con lo cual es fácil con el Excel armarlo. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta si lo quieren armar en un papel y un lápiz, es que tienen que, esta va a ser una línea recta, acá parece curva, en realidad es curva, pero tienen que armar una línea recta en donde ustedes tienen que determinar dos puntos. El primero es el corte con el eje de las ordenadas y el segundo es el corte con el eje de las abscisas. El corte con el eje de las ordenadas, que acá da 800 pesos, básicamente es lo mismo que la sumatoria algebraica de todos los flujos de fondo. ¿Ven que esto da 800? ¿Por qué? Sí. Porque si yo calculo el BAN de este, o sea, el BAN de este proyecto descontado a una tasa del 0, que básicamente es venirse por el eje de las abscisas hasta el 0 acá, yo voy a descontar todos los flujos de fondo al 0. Pero recuerden que la fórmula del BAN es el flujo de fondo sobre 1 más la tasa. Cuando es 1 más 0, es 1. Entonces yo voy a descontar el primer flujo de fondo, que es 200, a la 1. El segundo flujo de fondo es 300 a la 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 1 por 1 es 1. O sea, 300 dividido 1 es 1, es 300. Entonces, eso es la sumatoria de todos estos flujos de fondo. ¿Me siguieron ahí cómo se hace el eje de las, cómo se hace el toque con el eje de las ordenadas? Sí. Y con el eje de las abscisas, básicamente ustedes calculan la tira de este proyecto. Que en este caso es 18,74. Claramente es donde toca, porque si yo ahí tengo el 20%, tienen que estar en los 18, casi 19. Y ahí tengo los dos puntos para unir la línea y armar el perfil del banco. La tira es una sola, es la tasa interna de esos flujos de fondos, ¿sí? Lo que cambia es la tasa de descuento, ¿sí? O sea, la tira es siempre una sola porque es interna de ese proyecto. Si seguimos avanzando un poquito, tenemos el caso del periodo de recupero y el periodo de recupero descontado, que hablábamos la otra vez, que básicamente era la suma de los flujos de fondo del proyecto, algebraicamente, contra la inversión inicial. ¿Se acuerdan? Vamos a centrar, bueno, tanto. Nos centremos en esta primera parte, donde tenemos el periodo de recupero solo. Yo tengo estos flujos de fondos, son los mismos que veníamos viendo recién. En el primer momento, en el momento 0, tengo 1000 negativos. En el momento 1, a los 1000 negativos le sumo 200. O sea que ya tengo 800 negativos. Después le sumo 300, tengo 500 negativos. Y cuando le sumo los últimos 500 estoy en 0. Con lo cual, al momento 3 o al año 3, recupero algebraicamente la inversión inicial. ¿Siguieron? Ahí recuperé con estos tres primeros flujos de fondo, que suman 1000, la inversión inicial de 1000. Por lo tanto, el periodo de recupero de este proyecto es 3 años. Acuérdense que el periodo de recupero son años. Que acá tenemos el problema de, ¿está bien o mal 3 años? Y habrá algunos que dicen, y lo recupero y me queda el último flujo, que es el cuarto, y todavía me da más el proyecto este. Está bueno. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando calculo el BAN? Negativo. Y ahora, ¿el proyecto lo acepto o no lo acepto con un periodo de recupero de 3 años y un BAN negativo?
No, siempre prevalece el van. Este proyecto no agrega valor a la empresa. Los 3 años terminan siendo una variable que me puede ayudar para explicarle a los dueños que el proyecto es más o menos líquido, para darle cierta tranquilidad en algo. Ahora, no es un proyecto para aceptar, porque no agrega valor a la empresa. ¿Sí bien? Esta metodología no tiene en cuenta el valor de dinero del tiempo, entonces decimos, bueno, vamos, tengamos en cuenta ahora el valor del dinero en el tiempo. Y a cada flujo de fondo lo descontemos por el periodo que corresponde, momento 2, momento 3, momento 4, a la tasa del 10%. ¿Y qué me termina diciendo ahora el periodo de recupero? Largo con 1000 negativo, le sumo 182, me quedan 118, le sumo 284, me quedan 570 negativo, negativo, y se me termina el flujo de fondo y sigo negativo. Entonces este proyecto, en el método del periodo de recupero descontado, ya ni siquiera lo recupero. ¿Sí? ¿Es bueno o malo? Y, a ver, acá el problema de esta metodología es que el criterio no está claro. Si el periodo de corte de el analista financiero es 2 años, y bueno, con 3 años no me sirve. Ahora, si el periodo del analista financiero es 5 años, y con 3 años me sirve. Con esta metodología, ahora con el BAN no. Acá tengo otro caso distinto, que es el proyecto B. Estos dos flujos los vamos a ver en todos los proyectos. Este proyecto B, acá lo que cambia es que tenemos 200, 300 y le cambiamos algún flujo de fondo. El periodo de recupero de este proyecto es 4 años. En 4 años recupero. Fíjense en que tengo 1000, después tengo 800, 500, en 4 años recupero, y el van es positivo. Acá tendríamos el caso de un proyecto que se aceptaría por el criterio del periodo de recupero descontado y por el van también. Pero no es a la conclusión a la que hay que llegar. Tenemos que usar van y tip. Si este proyecto B del periodo de recupero descontado, que le agregamos en la columna de los valores actuales de los flujos, fíjense en que este proyecto, el mismo que vimos recién, que se recuperaba en 4 años, si yo descuento los flujos de fondo, obviamente que se va a recuperar en más tiempo, porque los flujos son más chicos. Me siguen 200, ya no vale 200, vale 182. 300 hoy valen 248. 200 hoy, del periodo 4, valen 137. Eso me da que yo, entre el periodo 4 y el periodo 5, en algún momento del periodo 4 o del periodo 5, recupero la inversión inicial. ¿Sí? ¿Cómo llego a esos 5 meses, que yo tengo ahí, que le puse 4 años y 5 meses, tan específico? Básicamente, lo que me queda por recuperar del periodo 4 son 208 pesos. O sea, piénsenlo matemáticamente. Largo con una deuda de 1000. Recupero 182, todavía tengo que recuperar 818. Recupero 248, tengo que recuperar 570. Recupero 225, tengo que recuperar 345. ¿Me siguen eso? Bueno, acá, en el periodo 4, me faltan recuperar 208. Pero el periodo 5 me da casi 500, 497. O sea, acá estamos hablando de que a la mitad del periodo 5, por verlo lógicamente, ya recupero los 208 de esto y me sigue restando saldo. ¿Me siguen? Esa proporción de los 208 sobre los 497 es un 42%. Eso en 12 meses son 5 meses. Por eso es que yo a este proyecto, con el periodo de recupero descontado, lo recupero en 4 años y 5 meses. Si esta proporción fuese del 50%, serían 6 meses. Exactamente. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bueno. Vamos con algo más, que nos quedó pendiente de la clase pasada. Y es proyectos mutuamente excluyentes. ¿Se acuerdan que yo les dije, o les decía, que la TIR tenía 2 inconvenientes? Uno es cuando los flujos de fondos son no convencionales,
o sea que el primero es negativo, el tercero es negativo de vuelta, y ahí vamos a tener tantas TIR como cambios de signos había en los flujos de fondo, matemática financiera y demás. El otro problema de la TIR es cuando yo tengo que llevar adelante o llevar a cabo un proyecto implica que yo no pueda llevar otro. Y yo les di la posibilidad, el ejemplo de un terreno en donde yo puedo construir una estación de servicio, construir un condominio. Las dos cosas no las puedo hacer. Entonces, esos dos proyectos van a tener flujos de fondos distintos. Y acá, para ejemplificar y ver por qué la TIR no es la mejor herramienta en estos casos, armamos estos dos flujos de fondos, de un proyecto A y de un proyecto B. ¿Sí? Fíjense que el BAN del proyecto A es 288, descontados al 10%, siempre el 10%. Y el BAN del proyecto B es 428. ¿Cuál tiene mayor BAN? El B. Ahora, ¿qué pasa con las TIR? La TIR del proyecto A es 18,74, pero la TIR del proyecto B es 16,57. ¿Cuál tiene mayor TIR? El A. Y entonces, ¿cuál es la herramienta indicada para resolver en estos casos el problema? El de mayor BAM. El de mayor valor, exactamente. ¿Cuál de estos dos? La pregunta es, ¿cuál de estos dos proyectos le agrega más valor a la empresa o a los accionistas? Claramente el plan. Entonces, en proyectos mutuamente excluyentes, que serían estos, no siempre la TIR nos lleva al mejor resultado. No es que la TIR siempre nos lleva a la decisión equivocada. Quizá cuando me detengo así en explicarles algo es porque puede ser que haya un hecho o algo que diga, la TIR siempre nos lleva a decisiones equivocadas cuando los proyectos son mutuamente excluyentes. Siempre, no, a veces, Entonces, la TIR no siempre nos lleva a decisiones equivocadas. A veces sí. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Básicamente lo que tenemos que hacer, y acá vamos a volver a graficar, es calcular algo que la bibliografía llama punto de Fisher, ¿sí? Que es la TIR de un proyecto en donde resto los flujos de fondos de los proyectos mutuamente excluyentes. Fíjense que el momento cero yo hice los 2000, le resté los 1000, acá yo hice a los 600, le resté los 200, y así sucesivamente con todos los flujos. ¿Cómo? Siempre es así para que, exacto. Yo voy a llegar a una TIR de 14,36. Básicamente calculé la misma TIR que calculé con los otros proyectos, o sea, la misma forma de cálculo, me refiero. Y con eso, llegamos a dos perfiles de BAM, uno de un proyecto A, que es el azul, y otro de un proyecto B, que es el rojo. Fíjense en que esto no me hace falta para graficar. Yo puedo graficar los perfiles del BAM con estos flujos. Fíjense en que la ordenada al origen de A es la suma algebraica de estos flujos que da 800. Y la de este, 1400. Si yo me voy al gráfico, parto de los 800 y parto de los 1400. Si lo cambio, no sé si se va a cambiar todo. No es la intención de la clase esto, pero si yo acá selecciono datos, fíjate que en proyecto A, y yo pongo, modifico, bueno, acá está el título, acá están los valores de la X, y acá están los valores de la Y. ¿Sí? O sea, con el Excel yo no puedo hacerlo como se lo estoy diciendo yo. Yo lo que tengo que hacer con el Excel es calcular cuántos BAM hay para distintas TIR. Para distintas tasas de corte, perdón, no para distintas TIR. Entonces yo voy a tener el BAM
para la tasa de corte del 0, el BAM para la tasa de corte del 5, del 10, etc. Y acá yo tengo uno de los datos, lo de la X, y otro de los datos, perdón, lo de la Y y lo de la X. Cuando eso yo lo cargo en el Excel, ahí tengo los dos gráficos, estos, los dos perfiles del BAM. ¿Cómo? No le vamos a pedir que, o sea, no evaluamos que ustedes sepan hacer gráficos, digamos, o sea. Quizás si nos hacen dos líneas en un Paint y la pegan en el Excel y eso da cruzado y ya empieza la ordenada al origen y termina en la TIR, alcanza, digamos, no necesitamos hacer esto. Pero tienen que saber cuáles son los dos puntos de corte. Esta tasa que está acá en donde se unen los dos perfiles del BAM es lo que calculamos como punto de Fisher. ¿Sí? Y entonces, entre 0 y la tasa del punto de Fisher, que era 14,36, imaginémosla acá, si yo tengo una tasa de corte del 5, ¿qué proyecto elijo? ¿Cuál me va a generar más BAM? El B, porque yo voy a subir por esta línea, el BAM del B va a ser 900 y el BAM del A va a ser 500. Entonces, para tasas de corte a la izquierda del punto de Fisher, la tasa de la TIR me va a dar un resultado equivocado, me puede generar un resultado equivocado. Porque voy a estar eligiendo por una TIR de 18,74 que tiene el proyecto A, que es mayor que 16,59, cuando en realidad el proyecto que más me genera es el B. ¿Sí? A la derecha del punto de Fisher, siempre va a ser el mismo resultado ir por BAM o ir por TIR. Fíjense en que acá ya voy a estar en, por ejemplo, el 16% o el 15%, ahí al 15%, el proyecto A tenía mayor TIR, lo elegía, y el proyecto B me va a dar menos BAM, con lo cual la decisión es la misma. O sea, a la izquierda del punto de Fisher la TIR se equivoca. A la derecha del punto de Fisher, la TIR y el BAM dan el mismo resultado. ¿Qué caras como? Y eso que no estoy viendo los virtuales. O sea, estoy viendo solamente las caras de acá y ya me preocupo. No sé. Pero ojo, hasta cierto punto. O sea, no es que a la derecha del punto de Fisher siempre acepto los proyectos. Hay un momento en donde ya ambos proyectos van a cruzar el eje de las abscisas y ya no me va a convenir aceptar ninguno de los dos. ¿Sí bien? O sea, ojo con las preguntas, no capciosas, pero para entender. Y a la tasa del 20% y me da lo mismo. No, a la tasa del 20% ninguno de los dos proyectos ni tienen más positivo, ni tienen una TIR mayor a la tasa de corte. ¿Me siguen? ¿Entendieron esto del punto de Fisher? No, profe, podemos ir de nuevo. Bien. Fíjense en ustedes algo. La TIR es interna de cada proyecto. Siempre la de la A va a ser mayor que la del B. ¿Sí? Porque esta TIR no cambia. ¿Hasta ahí hicimos? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo fuese por la TIR, siempre me conviene el A y nunca me conviene el B. Si yo me voy al gráfico este que armé con los dos perfiles del BAM, si mi tasa de corte es del 10%, ¿sí? Si mi tasa de corte es del 10%, y voy por la TIR, ambas tasas son mayores al 10%. Claro, Con lo cual, entiendo. yo diría, acéptela, porque tiene mayor TIR. Es mayor al 10 y es mayor a la del B. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tiro una línea de acá para arriba? ¿Cuánto es el BAM del A? 300, supónganse. ¿Y cuánto es el BAM del B? 420. Entonces, para una tasa del 10, la TIR me genera una equivocación, porque voy a estar aceptando un proyecto que me genera menos BAM que el otro. ¿Me siguen? ¿Sí? Claro, ahí entendí. O sea, Hasta una tasa 10, si fuera por el método de la TIR, ambos proyectos son aceptables. ¿Cuál nos convendría más? Y ahí consultamos al BAN y que tenga mayor BAN. Siempre va a ser el más
más agrega valor, Exactamente. digamos. Hasta el punto del Fisher. De ahí para adelante, ya tanto el BAN como la TIR me generan la misma conclusión. Porque fíjense en que el BAN más alto va a ser el de la A para cualquier tasa, y la TIR más alta venía siendo la de la A también. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, Sí. vamos a asumir. Bien. Y el último punto lo teníamos con otro problema de la TIR, que era cuando los proyectos tenían flujos de fondos, le digamos de alguna forma convencionales, pero eran tipo de endeudamiento. La verdad que a esta altura estoy con la voz de 10, así que no tengo que... Fíjense en que acá el primer flujo es 10 positivo y el resto son todos negativos. A ver, esto tranquilamente podría ser que yo recibo un préstamo de 10.000 pesos y después tengo flujos negativos porque tengo pagos. O puede ser un proyecto que tenga estos flujos. A ver, supongan un montón de docentes a los cuales les tengo que pagar durante 2 años. O durante 6 meses, supónganse. Pero en la matrícula y en la cuota le cobro a todos los alumnos por adelantado. O sea, todos los que se van a inscribir en la diplomatura me van a pagar los 10.000 pesos al momento de inscribirse, y yo después le voy a ir pagando a los docentes que la dictan en el mes 1, 2, 3, 4, 5. Yo tengo un flujo de entrada positivo y luego flujos negativos. ¿Se entendió esa idea del proyecto de inversión? Bueno, ¿esta diplomatura me conviene o no me conviene? Entonces acá, bueno, básicamente se invierte el criterio, digamos. O sea, si la TIR, acá siempre dijimos que la TIR tenía que ser mayor al costo de oportunidad. Acá tenemos el caso de una TIR mayor al costo de oportunidad, porque la TIR de este proyecto es 12 y el costo de oportunidad es 10, pero el BAN es negativo. ¿Sí? O sea, este proyecto no le agrega valor a la empresa, y ojo con definir por la TIR. Acá no estamos hablando ni de proyectos mutuamente excluyentes, ni de flujo de fondos no convencionales, ni nada. Este es un proyecto en donde los flujos son negativos en los momentos 1, 2, 3, 4 y positivos en el momento 0. Si yo lo viera así crudamente y no tuviese el dato del BAN, ustedes me dicen, che, la TIR es mayor al costo de oportunidad. El proyecto aceptarlo porque agrega valor. ¿Sí? Así, ustedes no me dicen eso. Ahora, si le calculo el BAN, me da que el BAN es negativo, con lo cual el proyecto no agrega valor. Entonces ese era el tercer problemita de la TIR, cuando era tipo de endeudamiento, o flujo de fondos en donde el primero era positivo y el resto son negativos. ¿Alguna duda con este? Es fácil entenderlo, digamos, o sea, simplemente era cuestión de ver un poco los números. Bueno, este TIR múltiple no lo vamos a ver, y esto también. Así que no se preocupen, esa parte. Con eso, más o menos terminamos el punto 1 del programa de flujo de fondo. Acá evaluamos solamente herramientas que nos van a servir para evaluar proyectos de inversión. Vamos a pasar a la bolilla 2, sin ninguna de la bolilla 2, no hay bolilla y no es 2, es el punto 2 del programa, el punto 2 de la unidad 3, que básicamente nos adentramos un poco en el tema. Nos adentramos un poco en el tema. Vos sabés que tenía una botellita, gracias. No, tengo. Gracias, Blanco. Nos adentramos un poco ya en el armado de los flujos de fondo de un proyecto de inversión. Como para retrotraer la primera parte del capítulo 3, yo les di un ejemplo como diciendo qué era agregar valor. O sea, qué era este tema del valor en las empresas. ¿Cómo? ¿No se está compartiendo?
Ahora sí. Sí, profe, ahí está. Bueno, este tema de agregar valor era muy importante en las finanzas corporativas, que básicamente el tópico inicial de administración financiera nuestra. Y yo le di un ejemplo muy sencillo donde yo le decía, si yo reforma por 10 pesos más, o sea, desembolso 50, después desembolso 10, desembolsé 60, y esa casa la puedo vender en 70, ¿sí? O sea, es más lo que vale que lo que cuesta mi proyecto. Costó 60, pero me generó 70. Tengo que tomar la decisión, la tengo que llevar adelante, y ese proyecto me va a agregar valor a mi empresa, ¿sí? Así de sencillas las cosas no son, porque esto implicaría que, por ejemplo, si yo tengo que definir si abro una sucursal, para eso necesito salir a vender la sucursal para que me digan cuánto vale la sucursal. O sea, me siguen con el mismo criterio de la casa, que se vende en 70, entonces yo digo, se vende en 70, me conviene. Si yo tengo un proyecto de largar un producto nuevo al mercado, no puedo salir a vender el proyecto de un producto nuevo para saber cuánto vale para compararlo con mi costo. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, ese criterio tan sencillo de valor hay que buscarle una forma o una metodología para trabajarlo que nos permita llegar a una conclusión parecida a la de la casa, pero estimando algo. ¿Sí? Estimando básicamente flujo de fondos. Entonces, entender eso es fundamental. Hay alguien que tuvo un tema con las perras. Entender eso es fundamental, porque básicamente, ¿y acá qué hacemos? ¿Yo tengo que silenciarlo? ¿Yo tengo que salir de todo? Ahí está, ahí sí. Sí, profe, usted lo puede silenciar. ¿Cómo se quién habla? Tenés que dejar de compartir, me parece. Ahí está ella. ¿Sí? La silencias. Ajá. No puedo silenciar. Bueno, ¿Primero? No, creo que solamente puede silenciar la persona que creó el link. Mira, Y si vos, buen no fue dato. usted, Sí. no lo va a dejar. Hay que avisarle a Salomé entonces, que tiene... Salomé, Benedicta, Espinosa, si puede, por favor. Bueno, ahí está, gracias. gracias. Volviendo a donde estábamos, que yo no me acuerdo dónde era, en el concepto de valor estábamos. Se salió Dejo de compartir, profe. Ahí está. ahí estamos. ¿Sí? ¿Cuándo qué? No. No, ahora ya no se comparte, profe, fíjese. Compartir toda la pantalla. Sí, compartir. Bien. Me vengo acá. Ahí sí, ahí Sí, estamos. ahí me siguen viendo la pantalla. Exacto, sí, 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 ahí sí. Bien. No, profe, cuando pone modo presentación se deja de compartir. Exacto, eso le está Eso no pasando. pasa recién, pasa ahora. Exacto, ahora está pasando eso. Recién estaban compartiendo pantalla con el Excel. Último intento. Vamos a probar. ¿Se sale? Sí, se sale de vuelta. Este tema de la toma de decisiones de inversión de capital, ¿no? Tampoco ahí no están viendo nada. No, 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 profe. Bueno, no se enojen.
Ya lo vamos a resolver. Después de la silenciada que hicimos con la Salomé, ahí Ahí. estamos. Ahí volvió. A ver si ahí volvió. Ahí estamos. Ahí está. ¿Sí? Sí. Bueno, este tema de las tomas de decisiones de inversión de capital era un poco lo que le decía yo, ¿qué metodología vamos a utilizar para calcular el valor de un proyecto? Y básicamente lo que vamos a estudiar acá es el armado de los flujos de fondos de ese proyecto. Clave, fundamental, no solamente para esta bolilla o este nivel del programa, sino para el resto de la materia. En ese caso, nosotros en la determinación de flujos de fondos, ¿sí?, tenemos que entender un concepto muy importante que es el concepto de relevancia, o el concepto de incrementalidad o de marginalidad, cualquiera de esos. Este concepto básicamente me dice lo siguiente. Cuando yo evalúo un proyecto de inversión, tengo que armar los flujos de fondos, ¿sí?, que me generen un cambio en los flujos de fondos de la empresa. O sea, incorporar ese proyecto a una empresa me va a cambiar todos estos flujos de fondos, ¿sí? Todos esos que cambian son los relevantes o incrementales. Es como decir, para que entendamos, yo tengo a mi empresa, que vamos a ir al ejemplo de la maderera que yo les decía, tengo a mi empresa que tiene todos estos flujos de fondos futuros, que si yo incorporo una sucursal en el sur de la ciudad de Córdoba, va a tener todos estos otros flujos de fondos futuros. Porque esa incorporación de la sucursal, que es mi proyecto de inversión, me va a generar todos estos cambios. ¿Me siguen? Entonces, la mejor forma de entender esto es decir, los flujos de fondos de mi empresa con ese proyecto versus los flujos de fondos de mi empresa sin ese proyecto. ¿Sí? O sea, la maderera con la sucursal versus la maderera sin la sucursal. ¿Qué pasa acá? Es muy difícil, o muy trabajoso, o en empresas muy grandes, proyectar todos los flujos de fondos de la empresa. ¿Para qué quiero yo proyectar todos los flujos de fondos de mi empresa, con y sin sucursal, si puedo aislar solamente los flujos de fondos de ese proyecto? Y por diferencia me va a dar lo mismo. O sea, ¿me siguen? La empresa con el proyecto versus la empresa sin el proyecto, en conclusión es el proyecto la única diferencia. O sea, si yo vendo 1.100 con la sucursal y vendo 1.000 sin la sucursal, el proyecto me dice que los ingresos de esa sucursal son 100 pesos. Si yo ese ejercicio lo hago con todos los flujos de fondos, llego al concepto de incrementalidad y de relevancia. Y esos son los únicos flujos que yo tengo que evaluar mediante el BAN, la TIR, el índice de rentabilidad, etc. Por eso es que el concepto de incrementalidad es tan importante. Son todos aquellos flujos de la empresa que me cambian por razón del proyecto. Todos aquellos que tengo que tener en cuenta. Son cruciales para el análisis y generalmente, o siempre, primero son todos flujos de movimientos de efectivo, ¿no? Ese concepto no lo damos porque, claro, se cae Maduro, digamos. Si no hay movimiento de plata, de efectivo, ya no es un flujo de fondos, cual ya directamente no lo tengo que tener en cuenta. Excepto por algunas particularidades o excepciones, que son las que yo les marco acá. Como por ejemplo, el concepto de costos hundidos, ¿sí? El concepto de costos hundidos en un proyecto de inversión es un concepto que muchas veces se da y no es un flujo de fondos relevante, o no es un flujo de fondos incremental. Lo que pasa es que hay que estar con los ojos bien abiertos para identificarlos. Y generalmente hay de estos costos, los hundidos. ¿Cuándo se producen? ¿O cuál sería un ejemplo de costo hundido? Básicamente es
cuando yo voy a analizar un proyecto de inversión, ¿se acuerdan que nosotros les decíamos de que nosotros intervenimos en la parte de la toma de decisiones? No en los cálculos estadísticos, económicos, de marketing o comerciales. Pero, por ejemplo, los honorarios que cobraría alguien que hace este tipo de asesoramientos, ¿no? ¿Es un costo hundido o no? Supónganse, ustedes me contratan a mí para que yo evalúe si esa sucursal vale la pena llevarla adelante o no. Me van a tener que pagar a mí, independientemente de si la sucursal la llevamos adelante o no. O sea, es un flujo de fondo de salida de la empresa, pero en donde con proyecto o sin proyecto no cambia nada, porque a mí me tienen que pagar. ¿Me siguen el concepto de, por ejemplo, ese costo hundido? Está hundido en el proyecto. El análisis o el costo no tiene que ver con el proyecto. Ustedes me contrataron antes para esto. Y muchas veces esa salida de plata no se da antes de que inicie el proyecto. Si no, supónganse que yo les diga, bueno, yo les hago el servicio de este asesoramiento, pero me lo pagan en 12 cuotas para adelante. Y va a caer en la vida del proyecto si el proyecto se lleva adelante, ese flujo de fondo. Pero es hundido, no hay que tenerlo en cuenta en el armado de los flujos de fondo del proyecto. O sea, tanto el pago como el compromiso de ese costo hundido, ninguna de las dos cosas se tienen en cuenta en el armado de los flujos de fondo. ¿Sí? O costos de oportunidad. Un costo de oportunidad es una mejor opción o otra opción que tiene una alternativa a la que nosotros estamos renunciando. Y por ejemplo, acá se daría el caso. Supónganse que una empresa que está funcionando tiene ese terreno en donde vamos a poner la sucursal, o podemos poner otra cosa, o podemos vender ese terreno. Entonces, si yo voy a llevar adelante el proyecto de la sucursal en la zona sur de La Maderera, ese costo de ese terreno, ¿hay que tenerlo en cuenta por más que no lo tenga que pagar? ¿Qué opinan ustedes? No, para mí no. Para vos. Para mí sí, profe, porque es algo que estoy perdiendo por elegir otra opción. O sea, Exactamente. quiero o no, sigue siendo una pérdida. Que el terreno esté en desuso y que yo lo pueda aplicar a la sucursal mía es independiente de que yo ese terreno lo pueda vender y me pueda generar una entrada de dinero. O sea, el concepto económico, digamos, si tuviésemos en mercados eficientes y demás, es que todo tiene la posibilidad de ser vendido al precio que correspondiere. Con lo cual, ese terreno yo lo podría vender y me podría generar un ingreso, pero no lo estoy haciendo porque lo estoy aplicando a la sucursal nueva. Entonces, no es una salida de plata, pero es un costo que yo tengo que tener en cuenta en el armado de mi flujo de fondos. ¿Sí? ¿Me entienden? Y les agrego algo más. Supónganse que ese terreno lo compré a la mitad de precio hace 10 años. ¿Qué valor le voy a poner en mi flujo de fondos a ese terreno? ¿El costo mío hace 10 años? ¿O lo que pudiese valer ahora cuando yo llevo adelante el proyecto? Claro, lo que puede valer ahora, porque ahí me responden de que entendieran el concepto de costo de oportunidad. Entonces, ese Hay que terreno tiene un costo. actualizarlo. El ¿Cómo? valor se actualiza el valor del Más terreno. allá de la actualización, es al valor de mercado de ese costo de Claro. oportunidad, no a su valor histórico o a lo que yo lo hubiese pagado. Porque como costo de oportunidad, lo que yo dejo de ganar es lo que yo puedo venderlo, no lo que yo lo compré históricamente. ¿Me entienden? Entonces vemos el concepto de costos relevantes o incrementales, el concepto de costo de oportunidad y costos hundidos. Y hay un concepto más en este tema de los proyectos de inversión, que es el de externalidades. Hay varios conceptos más, vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo varios. Pero las externalidades o los efectos colaterales. Y acá tenemos que, o sea, entender todo esto es entender bien dónde estamos parados en la unidad. Nosotros estamos asesorando a una empresa que está en marcha,
sobre un proyecto X que tendría que agregarse a esa empresa, por lo tanto estamos evaluando si agrega o no valor. Ahora, puede ser que ese proyecto X, ¿sí?, me genere algún cambio en los flujos actuales de la empresa. Y ahí está el claro ejemplo de, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa que fabrica cucuruchos, por ejemplo, y vamos a desarrollar una línea de productos de envases de papel en donde se puede poner el helado, y le vendemos a todas las heladerías esos envases de papel, hay muchas posibilidades que las heladerías que ya nos compran cucuruchos dejen de comprarnos cucuruchos para comprarnos envases de papel. A ver, la heladería va a decir, che, yo vendo los mismos 100 kilos de helado. Antes ponía 100 kilos de helado de cucurucho, ahora 20 los podría poner en envases de papel. Y bueno, tengo que comprar 20 menos de cucuruchos. ¿Me siguen? La empresa que viene funcionando vendiendo cucuruchos, en algún momento va a haber afectado su flujo de fondos original por este nuevo proyecto que es el de desarrollo de un nuevo producto, que es el de los envases de papel. Entonces, esa externalidad negativa la tengo que tener en cuenta en mis flujos de fondos. A ver, yo no voy a vender, o sea, no tiene nada que ver con el proyecto de desarrollo de envases de papel, pero sí tiene que ver con que me afecta a la empresa en marcha, con lo cual dijimos que todos los flujos de fondos son relevantes cuando la empresa con proyecto versus la empresa sin proyecto cambia flujo de fondos. ¿Me entienden? ¿Se entendió la idea de lo que es una externalidad? Entonces, por eso, no perdamos de vista que acá vamos a terminar armando un flujo de fondos, ya lo vamos a ver en el ejercicio, todo se simplifica con los números, pero nada es tan sencillo como lo metodológico o lo didáctico a lo que terminamos llegando cuando hacemos el ejercicio. ¿Está claro? Esto del proyecto y de aislar los flujos de fondos, básicamente es lo mismo que tratar todo como una mini empresa, en donde la mini empresa va a tener sus ingresos, va a tener sus costos, y con eso vamos a determinar un flujo relevante y le vamos a calcular el VAN y la T. Por eso es que se dice, o la bibliografía habla del análisis de un proyecto como si fuese una mini empresa. Pero nunca perdamos de vista de que en realidad no es algo que esté aislado a la empresa principal y que en realidad se adiciona a esa empresa principal. Una aclaración más acá, que no está en la filmina, es que acá no tenemos en cuenta el o la forma de financiar ese proyecto. Acá lo que me interesa a mí es cuánto me genera ese proyecto independientemente de cómo está financiado. O sea, el dato a este nivel, digamos, de la materia de voy a tomar un préstamo bancario para financiar el proyecto, lo aportan los propietarios, o el costo del préstamo es de 500 pesos por año, no me es relevante. O sea, acá yo quiero saber cuánto me genera el proyecto, qué PAN me da ese proyecto, independientemente de cómo está financiado. ¿Sí? Entonces, este enfoque de la empresa con proyecto y sin proyecto es esencial. Entonces, ya lo dije 2 o 3 veces, esta filmina medio que ya hablé de ella, pero lo que hablamos es decir, a un flujo de fondos de una empresa con proyecto le resto un flujo de fondos de lo que era la empresa sin proyecto, y por diferencia a ese flujo de fondos le calculo el VAN, la TIR, el índice de rentabilidad, y defino si ese proyecto se lleva adelante o no. De esto, ahí está. ¿Quieren que trate de presentar de vuelta y veamos qué pasa? No quiero. Bueno, esto es clave, digamos, con proyecto y sin proyecto, es el concepto de incrementalidad. Incremental, marginal o relevante, para nosotros es lo mismo. Y siempre que el flujo de fondos tenga esa condición, se tiene que incluir, y siempre que el concepto tenga esa condición, se tiene que incluir en el flujo de fondos. Acá con el zoom se me va, así que voy a sacarle un poco de zoom. Ahí está. Entonces, decíamos que los flujos de fondos, ¿sí? Acá vamos a volver a un concepto que vimos en la unidad 2, el armado de estos flujos de fondos
tienen que tener en cuenta un flujo de efectivo operativo, ¿se acuerdan? Una inversión en activos fijos y una inversión en capital de trabajo. Me encantaría ir al pizarrón a escribirle estas cosas, pero no van a poder seguir la gente que está virtual, así que voy a tratar de ser claro con palabras, pero ese flujo de efectivo operativo, a ver, vamos a entrar un poquito en cada uno de estos tres conceptos, ya lo vamos a ver en un ejercicio, pero un flujo de efectivo operativo, ¿a qué hace referencia para ustedes? O sea, a ver, flujo, El flujo de fondos generado por la actividad principal. usted decía, perdón. Bien, acá va a ir todo lo que está relacionado con la actividad del proyecto, ¿sí? Son las operaciones del proyecto, venta, pago, compra, gastos, todo lo que sea en efectivo, que sea un flujo, y que esté relacionado con el proyecto. La erosión, el costo de oportunidad, todo lo que esté vinculado a la operatoria del proyecto en sí, que es diferente de la inversión en activos fijos. La inversión en activos fijos va a ser todo aquel bien durable que vamos a comprar, todo ese bien de uso que vamos a comprar, que va a durar la vida del proyecto, ¿sí? Es muy parecida a la fórmula del FEA que vimos en el proyecto, con una particularidad. Y ya voy a llegar. Y la inversión en capital de trabajo, básicamente, es el mismo concepto de capital de trabajo, quizás no sin lo automático y no negociado que veíamos, en el FEA. Me hacen esa cara porque se acuerdan que le suena la palabra, pero nada más. Bueno, cuando parciales estudien la diferencia entre el FEA del proyecto y el FEA de la empresa, porque el FEA del proyecto en el capital de trabajo neto tiene otra forma de cálculo, y el FEA de la empresa tiene los intereses, porque están en el estado de resultados. En cambio, en el proyecto, como no nos interesa cómo se financia, que era lo que yo les decía recién, los intereses no son relevantes. ¿Sí? Ese feo que ustedes aprenden a calcular, utilidad neta más la depreciación, esa utilidad neta que ustedes veían antes, viene de ventas, menos costos, menos depreciación, menos intereses, menos impuestos, y llegaban a la utilidad neta. Acá no hay intereses. Entonces son dos utilidades netas distintas, ¿sí? Por eso es que es importante entender que hicimos en aquel momento, hablábamos de la empresa, del estado de resultado, y convertíamos información financiera, información contable en información financiera, y acá vamos a calcular flujo de fondos. Es parecido, pero no lo mismo. ¿Este librito? No es lo mismo. Entonces, el FEO, ingreso de valores monetarios menos egresos de valores monetarios. El capital de trabajo. El concepto de capital de trabajo es básicamente el mismo que ustedes conocen. ¿Qué es el capital de trabajo? Contablemente hablando. Activo corriente menos pasivo corriente. Activo corriente menos pasivo corriente. Bien. Me encanta esa definición porque todo el mundo la sabe. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué hay adentro del activo corriente y qué hay adentro del pasivo corriente? Es la parte en donde la mayoría se queda sin la idea. ¿Y en activo corriente qué tenemos? Bien, ahí está. Tenemos que entender qué hay adentro del activo corriente. ¿Qué hay adentro? Disponibilidades. ¿Qué hay después adentro del activo corriente? Cuentas por cobrar. ¿Qué hay adentro del activo corriente? Mercadería. Todo eso, ¿sí? Todo eso son pagos que nosotros tenemos que hacer para que el proyecto se lleve adelante. A ver, voy a largar con el envase de papel y voy a tener que comprar una boina de papel, ¿no? Y probablemente al principio venda y no cobre. Entonces voy a tener cuentas por cobrar. Con lo cual, esa plata no me va a entrar. Entonces, ese flujo de fondos del activo corriente, menos el pasivo corriente, que ¿qué es? Deudas comerciales, deudas financieras, deudas impositivas. El neto de eso, generalmente es positivo y es plata que yo tengo que tener en cuenta para llevar adelante el proyecto. O ustedes se piensan que, a ver, vamos con el ejemplo del envase de papel. Vamos a alargar un proyecto de fabricación de envase de papel. Pónganse en la situación, entiendan. A ver,
Bueno, voy a empezar a vender en el momento 1. Sí, genial, listo. ¿Qué? Y algo que tuve que haber fabricado. Ajá. Y para fabricar, ¿lo que necesitas? Y materia prima. ¿Y qué más necesitas? Y voy a necesitar disponibilidades para pagar el alquiler del lugar en donde empiezo a fabricar. Ajá, bueno, todo eso está en el activo corriente menos el pasivo corriente, es plata que yo tengo que considerar en el armado de un proyecto. No es, compremos la máquina y empecemos a vender. O sea, la inversión en activo fijo es clarísimo, todo el mundo la entiende. Y el flujo de efectivo operativo también todo el mundo la entiende, ventas menos costos menos compras. Pero el capital de trabajo neto muy poca gente la entiende el concepto porque queda como activo corriente menos pasivo corriente. Pero técnicamente, ¿qué hay ahí adentro y por qué se considera un flujo de fondos de un proyecto? ¿Me siguen? Sí. Acá un compañero pregunta para todos los virtuales es si diferenciamos entre activo corriente automático y no automático. No, acá el capital de trabajo, ya lo vamos a ver más adelante, generalmente lo calculamos como un porcentaje de la venta. Entonces, ese porcentaje de la venta es un flujo de fondos, que a medida que cambia la venta va a cambiar ese flujo de fondos con el transcurso de los años. Entonces, lo que tengo que considerar es esa variación, no con la fórmula de activo corriente al final, menos activo corriente inicial, menos pasivo corriente final, no va a ser por ahí. El concepto es el mismo, digamos. O sea, el capital de trabajo es uno, siempre hay un capital de trabajo, pero la forma de cálculo en este caso es distinta. Acá nos interesa la tasa impositiva, ¿por qué? Porque todos los flujos de fondos van a ser después de impuestos a las ganancias. O sea, ahí hay alguien que... ¿Cómo? Salomé, si puede, por favor, silenciar el micrófono. No se puede Salomé y no silenciar el micrófono. Ahí está, muchas gracias. Las implicancias fiscales son ¿por qué? Porque acá consideramos que la empresa paga impuestos a las ganancias, ¿sí? Entonces incorporar estos flujos de fondos implican pagar o menos o más impuestos a las ganancias. El IVA no es un impuesto a tener en cuenta, acá siempre vamos a considerar flujo de fondos, pero ganancias sí. Entonces, si la venta esta me genera un impuesto a pagar, yo tengo que considerar en el flujo de fondos el impuesto a las ganancias que pago por esta venta. Y si el costo de oportunidad me genera un impuesto, también lo tengo que tener en cuenta en el flujo de fondos. Y las depreciaciones, ¿por qué me interesan? Solamente por el concepto de efecto fiscal, ¿sí? Las depreciaciones no son un flujo de fondos, pero esta inversión en activos fijos, por ley impositiva, me permite tomarme una depreciación, y esa depreciación se deduce del impuesto a la ganancia, entonces pago menos impuesto por esa depreciación. Y ese pago de menos de impuestos sí es un flujo, y sí es efectivo, entonces lo que yo tengo en cuenta ahí no es la depreciación en sí, sino el escudo o el ahorro impositivo de esa depreciación. ¿Me siguen? Todo esto se va a aclarar con un ejemplo, lo que pasa es que queda tan fácil con un ejemplo que al final terminamos perdiéndonos en dónde está. Exacto. A ver, supónganse de que yo a ese terreno lo vendo en 1000, porque el valor hoy es 1000, pero lo compré en 100. Y tengo una ganancia de 900, y esa ganancia de 900 es consecuencia de vender ahora el terreno, con lo cual es consecuencia del proyecto, con lo cual ese impuesto a las ganancias de esa venta del terreno lo tengo que tener en cuenta en mi flujo de fondos. ¿Me siguen? Bueno, en este tema del FEO, digamos, hay 3 formas de cálculo. Hay una clase grabada en el aula virtual en donde las fórmulas de cálculo están. Me gustaría escribirlas en el pizarrón, pero no va a ser para todos. El enfoque ascendente, es decir, partir desde un estado de resultado desde abajo para arriba. Un enfoque descendente, que es partir de un estado de resultado de arriba hacia abajo. Y un enfoque del ahorro o escudo fiscal, que básicamente es tener en cuenta todos los costos
métodos de impuesto a las ganancias. Si pueden, anoten, ver en rojo las fórmulas, porque puede ser que aparezca alguna choice con los distintos tipos de enfoque. Nosotros generalmente vamos a usar el enfoque ascendente, porque es más sencillo, que es utilidad neta más depreciación. O sea, es como que partimos de la utilidad neta, que es la última línea, y armamos la depreciación, o usamos el enfoque descendente, que es venta menos costos erogables, menos la depreciación, menos el impuesto, más la depreciación. Bueno, esta figura está. Acá tenemos un tema un poco teórico, pero es importante que entiendan que cuando evaluamos un proyecto de inversión, a ver, vayamos de vuelta al ejemplo de la sucursal de la maderera, y pongámonos en los zapatos de alguien que evalúa esto. Viene el dueño de la empresa y me dice, che, necesito armar una sucursal en zona sur porque la competencia está haciendo la zona sur. Ok, dale. La inversión inicial en el momento cero es galpón, maquinaria, bla, 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 capital de trabajo, etc. Y yo voy a tener ingresos en el momento 1, en el momento 2, en el momento 3 y en el momento 4. O sea, en el año 1, en el año 2, en el año 3 y en el año 4. Ajá. Y se va a parar el dueño de la empresa y lo primero que me va a decir es, ¿y por qué en el año 4? ¿Por qué no te fuiste el 7, el 8? ¿Yo la voy a cerrar a la sucursal en el año 4? Es una sucursal. No es una licitación pública que empieza en el año 1 y termina en el año 3. Porque el pliego de la licitación dice de que el tiempo del proyecto es determinado. Entonces ahí el concepto fundamental es entender un poco que nosotros tenemos que hacer algo que termine siendo práctico, ¿sí? Que no podemos irnos a decirle al dueño de la empresa, bueno, vos vas a tener 25 años, entonces estoy armando un flujo de fondos de 25 años, sino más bien de alguna forma, y la bibliografía lo explica, tenemos que captar ese valor de los últimos años y tratar de incorporarlo en el flujo en algún momento, por ejemplo, o directamente asumir algo como lo siguiente, y fíjense que es más práctico que teórico. Volvamos al ejemplo de la sucursal. Necesito armar una sucursal de una maderera en la zona sur porque viene la competencia. Bien, la armo. ¿Cuánto tiempo va a demorar la competencia en armar otra sucursal? Y cuando vea que a mí me va bien, la va a armar al lado mío, ¿no? Pero ahí nomás. Y alguien más también. Y alguien más también. Y alguien más también. Y en un momento, ¿qué pasa? Va a haber tantas sucursales de maderera en zona sur, porque está creciendo la ciudad, que ¿cuál va a ser el valor neto de ese proyecto? Y 0. Entonces, ¿qué sentido tiene captar todos esos valores futuros si yo entiendo qué es lo que estoy haciendo? Y cuando la persona le diga, che, pero a ver, en 5 años vos vas a tener 5 sucursales alrededor tuyo, y probablemente lo que te está generando de valor ahora no te lo vas a quedar. Ah, listo, se terminó la conversación. Por eso es que es importante que entendamos qué estamos haciendo. O sea, la teoría está divina, pero ¿qué estamos evaluando? Distinto en el caso de un proyecto de, bueno, voy a poner una planta potabilizadora de agua en una ciudad que está creciendo mucho, supongamos otra cosa. Voy a armar un proyecto en función de una licitación que les dije recién. Porque se está construyendo una ruta nueva que cruza de Bariloche a Chile. Entonces yo tengo que ir ahí a armar mi gaseo con el pañol, con los operarios, para ir a armar, pues soy una empresa constructora y armo eso. ¿Cuánto va a durar eso? Y va a durar lo que dure la obra que va a Chile. Una vez que eso se terminó, yo tengo que levantar todo eso e irme. Entonces ahí yo tengo un tiempo determinado. Si esa obra va a durar 3 años, 5 años, yo armo el flujo de fondos en función exactamente el tiempo que dure esa obra. Es muy distinto del caso de la sucursal, o es muy distinto del caso de la fábrica que vende envase de papel para helado. ¿Se entiende?
Entonces, el horizonte de evaluación de un proyecto, hay teorías que dicen cómo captar el valor, cómo determinar el valor terminal, si los flujos son a perpetuidad, si hay un crecimiento perpetuo. Sí, divino todo eso, pero tenemos que estar en cada proyecto para ver qué es lo que conviene o qué es lo que nos conviene usar. ¿Sí? Algo que sí es importante es que una vez que yo determine cuánto dura el proyecto, 4, 5, 6 años, todos los bienes de capital y el capital de trabajo se liquida y se vende cuando termina ese proyecto. ¿Sí? Es decir, mi proyecto dura 3 años, pero tengo que comprar una topadora porque soy una empresa constructora que me va a durar 10 años. Yo al tercer año, en mi flujo de fondos, hago de cuenta que esa topadora la vendo. Le busco el valor de mercado y demás, y lo incorporo como que se termina. ¿Por qué? Porque la topadora la compré por este proyecto. Me quedé en la empresa, pero la compré por este proyecto. Y si después la uso para otro proyecto, ¿qué va a ser? Un costo de oportunidad de ese proyecto porque la tenía la topadora, pero la puedo vender. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Bueno. Tengo ganas de empezar el ejercicio porque si no... Bueno, justo. Ejemplo práctico, cálculo del flujo de fondos de un proyecto, paso a paso. La idea es la siguiente, la idea es que hoy hagamos algo práctico porque si no, no vamos a avanzar más. ¿Alguna duda hasta acá de los puntos que vimos? ¿En dónde estamos parados? Armado de flujo de fondos, costo de oportunidad, costos vendidos. Una vez que tengo en cuenta los conceptos, armo el FEO, la variación de capital de trabajo y la variación de activos fijos. Utilizo las técnicas que estudié en la parte pasada, y determino si ese proyecto me agrega o no valor a la empresa. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería un ejercicio, lo vamos a leer completo, es un ejercicio sencillo, es para que entendamos todo lo que vimos hasta ahora, pero bueno, es ejemplificador, digamos. La empresa Calle, dedicada a... La empresa Calle, dedicada a la producción de materiales de construcción, desea lanzar al mercado un nuevo cerámico para interiores. O sea, estamos hablando de un proyecto de un nuevo producto que se va a lanzar. Dicha empresa contrató una consultora externa, especialista en investigación de mercado, a fin de evaluar la factibilidad de utilizar de la utilización del nuevo producto. El costo de ese estudio son 50.000 pesos, abonados al contado al momento de contratarla. El gerente financiero estima que los costos ascienden a un costo unitario de 75 y costos fijos erogables de 95.000 pesos. No nos dicen ni de qué, ni de nada. La idea es que, a ver, el costo variable va a ser cuánto va a salir a hacer ese cerámico, y los costos fijos erogables pueden ser alquiler, mano de obra, etc. El gerente de marketing proyecta vender 14.000 unidades anuales durante 4 años. El precio de venta unitario es de 160 pesos. Para el lanzamiento del nuevo producto deben invertirse al comienzo del proyecto en equipos, en instalaciones, 450.000, siendo depreciable en forma lineal en 5 años. Al final de la vida, estos bienes podrán vender, al final de la vida del proyecto, ¿se acuerdan lo que les decía recién? Al final de la vida del bien. Se espera que de implementarse el proyecto disminuirán las ventas del cerámico que actualmente produce la empresa. Se estiman 55.000 pesos el primer año, 30.000 el segundo, medido en términos de contribución marginal. También se utiliza un local propiedad de la empresa que fue adquirido hace 3 años por 350.000 y que se encuentra alquilado actualmente a un tercero. La empresa necesitará al inicio de un activo corriente de 1.400.000, el 40% lo financiarán proveedores, estimándose que el capital de trabajo neto para el año 1 será tanto, 2 tanto, 3 tanto, bla, bla, bla. Se calcula que el capital se puede liquidar al 75% de su valor,
el rendimiento mínimo es del 25% anual y la tasa impositiva del 35%. ¿Qué nos pide? Que calculemos el feo, que calculemos los flujos fondos netos y que decidamos de la conveniencia. Como esto, para que entendamos, nos pide así las cosas. Pero claramente la pregunta va a ser, recomiende si es conveniente llevar adelante este proyecto o no, y por qué. Y ustedes tendrán que evaluar qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? No les va a ir dando paso a paso el enunciado qué es lo que tienen que hacer. Entonces, nos vamos a nuestro amigo Excel. Y bueno, lo recomendable siempre para estos casos es volcar los datos, ¿sí? ¿Cuántas son las ventas que se proyectan vender? ¿Cuál es el precio de venta? ¿Cuál es el costo variable? Generalmente los costos los ponemos negativos. ¿Cuánto es el monto de inversión en activo nuevo? ¿Cuánto va a ser esa depreciación? ¿Cuál es el valor del mercado de los activos? Básicamente todos los datos que están en el enunciado, que son relevantes e incrementales, los ponemos en cuenta. Si el enunciado nos dice, llevar adelante este proyecto implica tomar un préstamo, que va a hacernos pagar 25.000 pesos de intereses todos los meses, no es un costo relevante. Con lo cual, no lo ponemos. Si nos dijera, a su vez, los socios van a retirar la utilidad de 25.000 pesos por mes durante la vida del proyecto, tampoco es relevante. Si nos dijera, necesitamos contratar o mano de obra nueva para llevar adelante este proyecto, el concepto es relevante o incremental y lo incorporamos aquí. Lo que armamos siempre es un momento cero, que es el momento de la inversión, ¿sí? Que puede ser tanto en activos fijos como en capital de trabajo. Y momentos 1, 2, 3, 4, en donde juega el feo. Fíjense en que acá yo voy a armar hasta un feo, que era lo que yo les decía recién, después armo la variación en activos fijos, y después armo la variación en capital de trabajo, la inversión en activos fijos y la variación en capital de trabajo. Y llego a mi flujo de fondos de efectivo del proyecto. Ese es el esquema que generalmente se utiliza cuando analizamos un proyecto de inversión. Partimos del momento cero en donde caen las inversiones, y partimos de un último momento en donde tenemos fe y se liquidan los activos fijos, se liquida el capital de trabajo, se termina todo. ¿Sí? Vamos a poner las ventas incrementales como un ingreso, los costos variables como un egreso, los costos fijos todos los meses. Ojo que pueden aparecer distintas particularidades, como por ejemplo los costos fijos son 95.000 y se pagan a partir del año 2. Entonces en el año 1 no tenemos nada, los ponemos directamente del año 2. O por ejemplo puede decir, el alquiler del nuevo predio nos da un periodo de gracia de un año hasta que podamos hacer que la empresa se consolide. Bueno, ese periodo de gracia implica que yo no tenga que pagar alquiler el primer año. O sea, hay muchas cosas que acá hay que estar pensando en qué es lo que estamos haciendo. Fíjense que acá... Profe, sí. ahí en ese caso, en el periodo de gracia, ¿se aumentaría un periodo de tiempo más? Depende de qué diga el enunciado. Generalmente, a ver, nadie te da un periodo de gracia de un año. Pero bueno, si eventualmente existiese eso, o estos flujos fueran mensuales, y los primeros meses no se paga alquiler, porque hay un periodo de gracia, y bueno, vamos a hacerlo impactar desde el momento en que el enunciado nos indique, digamos. Fíjense en que acá la depreciación está calculada, está puesta como un flujo de fondos, ¿sí? Cuando no es un flujo de fondos, es los 90.000 que calculamos como 450.000 dividido 5, que es el valor de los activos, por la vida útil de esos activos. Y fíjense en que acá les hago una aclaración. Esta depreciación se calcula
A ver, supongamos que estamos hablando de una maquinaria, ¿no? Que la ley de impuesto a las ganancias nos dice de que se deprecia en 10 años, pero que yo sé que esa maquinaria dura horas, porque las maquinarias viales generalmente duran 100.000 horas o 50.000 horas, y esas 50.000 horas yo las agoto en 2 años. O sea, la depreciación contable me difiere de la depreciación impositiva. La impositiva es 5 años porque la ley así me manda, y la contable es 2 años porque yo sé que después de 2 años la máquina esa no sirve. Voy a hacer un ejemplo muy grueso, ¿no? ¿Cuál es la depreciación que yo tengo que incluir en este flujo de fondos? ¿La más chica, la más baja, la que me resguarda más, o la impositiva? Piensen antes de hablar. Bueno, ya pensaron, ahora respondan. Sin miedo, es el momento. ¿Por qué la impositiva? Porque va a ser ¿Qué es lo que variable. yo les dije respecto de la depreciación? ¿Me interesa la depreciación con flujo de fondos? No, No es porque hace variar el impuesto a las ganancias. Solamente me interesa la depreciación por lo que yo dejo de pagar impuestos por esa depreciación. ¿Y qué años yo voy a dejar de pagar impuestos por esa depreciación? el valor del proyecto. Los años que la ley me mande, no los años que me dure el bien. ¿Sí? Entonces la depreciación acá, fíjense en que está restando antes del cálculo del impuesto a las ganancias y luego está sumando de vuelta, como de alguna forma anulándose del efecto flujo. Pero como la ubico antes del impuesto a las ganancias, me está teniendo en cuenta el ahorro impositivo. Pongo el efecto erosión, pongo los costos de oportunidad y llevo una utilidad antes de intereses e impuestos y calculo el impuesto. Automáticamente después de eso sumo la depreciación de vuelta porque no es un flujo. Y es muy importante esa depreciación. Y cualquier otra partida virtual. Le dije depreciación, pero ¿qué pasa si yo sé, o me dedico al rubro cobranza en tarjetas de crédito, y sé que en unos años voy a tener una incobrabilidad, pero hago una provisión por esa incobrabilidad? Esa provisión me permite pagar menos impuestos, pero es una provisión, con lo cual voy a tener que tenerlo en cuenta antes del impuesto a las ganancias para calcular correctamente el impuesto, pero después devolverla para que quede en cero ese efecto. ¿Me siguen? Volvamos a algunos conceptos antes de la depreciación, que me fui para abajo, pero el efecto de erosión es lo que yo dejo de vender del otro cerámico. Pero fíjense que acá me lo simplificaron mucho, porque me dijeron en el enunciado, el efecto de erosión medido en términos de contribución marginal. ¿Qué es eso? ¿Por qué me dijo eso? ¿Qué es la contribución marginal? Sistema 4, costo 2. Eso es la cana, claramente. Precio de venta menos costos variables. Eso es contribución marginal. O sea, esos 55 ya son el precio de venta menos el costo variable. Si me dijese que yo dejo de vender 55 unidades, es distinto. Porque yo ahí tengo que restarle al flujo de fondo lo que dejo de vender, precio de venta por 55 unidades, pero también sumarle lo que dejo de pagar por ese costo variable que ahora no voy a tener porque no vendí. Entonces, está simplificado acá para que no perdamos tiempo, ya lo perdí porque les expliqué, pero la idea es esa, digamos, que entiendan qué es lo que estamos diciendo. Entonces, efecto de erosión en términos de contribución marginal y costo de oportunidad. Y fíjense en que el costo de oportunidad, ¿qué era el costo de oportunidad? Eran los 56.000 de los alquileres que yo estoy cobrando, ¿sí?
que yo estoy cobrando porque se utiliza un local propiedad de la empresa que fue adquirido hace 3 años y que se encuentra actualmente alquilado, con lo cual cobro alquileres por 56. Pero si yo paso a ocuparlo en el proyecto, dejo de cobrar esos alquileres. Con lo cual, dejar de cobrar esos alquileres es un flujo de fondos negativo en mi costo, en mi flujo de fondos. ¿Se entiende? Bueno, calculo el impuesto a la ganancia y calculo el FEO, o flujo de fondos, flujo de efectivo operativo. Paso a la variación en activo la inversión en activos fijos, perdón, que eran 450.000 pesos, ¿sí? Que yo de esos 450.000 pesos, al final de la vida del proyecto se pueden vender en 2.35, ¿sí? Entonces tengo los 2.35 como un flujo positivo al final de la vida del proyecto, pero ¿qué pasa? Bien, yo vendo 2.35, entonces, algo que en mi contabilidad, ¿a qué costo la tenía? O sea, ¿cuál era el valor residual de ese bien al momento 5? La inversión era de 450 y fui depreciando todos los años hasta el momento 4, 360. O sea que mi valor de libros es 90. ¿Me siguen todavía? O sea, yo algo de 450, le resto la depreciación de 360, me quedan todavía 90 de valor de libros, o sea, de valor residual. Yo vendo en 2.35 algo que todavía tiene un costo en mi contabilidad de 90, paso a ganar 145.000 pesos. ¿Sí? ¿Me siguen acá? Esos 145.000 pesos por la tasa de impuesto a las ganancias me da que voy a pagar 50.000 pesos de impuesto a las ganancias. Mírenlo en detalle esto porque los principales errores que hay en esto son que yo acá como flujo de ingreso no pongo el precio de venta, pongo la ganancia. Pero la ganancia en realidad es una ficción contable para poder calcular el impuesto. ¿Me siguen? ¿Cómo sería el Profe, valor del? Sí. una consulta, o sea, en caso de que lo hubiese vendido a menos que el valor del libro, en ese caso hubiese tenido un ahorro impositivo Vamos en vez a de eso, pagar. exactamente así. Si yo, mi precio de venta no hubiese sido 2.35, sino que hubiese sido 135.000, y mi valor de libros, no, perdón, tengo que decir otro precio, fuese 70.000, y yo tengo algo en libros a 90.000, cuando lo vendí tuve una pérdida de 20.000. ¿Sí? En mi contabilidad tengo que dar de baja algo de 90 contra algo de 70 que tengo de entrada, tengo una pérdida de 20. Este impuesto, como yo voy al concepto de empresa en su conjunto, y esto lo estoy viendo como una mini empresa, este flujo puntualmente me genera un ahorro impositivo. Un ahorro impositivo del 35% por esa pérdida. ¿Me siguen? Estoy llegando al límite de la clase. Entonces, así como acá es negativo, podría ser tranquilamente positivo ese ahorro fiscal, ese ahorro impositivo por la venta de... Acá va el valor de venta. Y acá va lo que pagué o lo que dejé de pagar de impuestos. El valor de libros es simplemente el valor de libros. La ganancia es simplemente un cálculo. Acá va a cuánto lo vendo y acá va cuánto pago o dejo de pagar de impuestos. El capital de trabajo, el enunciado me decía de que para los años, para tener una inversión, a ver, fíjense en esto. El activo corriente es 1.400.000, la inversión necesitará 1.400.000.
Pero el 40% me lo financian los proveedores. Con lo cual mi inversión, mi flujo de fondos es 1.400.000, y no, porque tengo una parte No, que me el la financia alguien. 60%. Entonces mi flujo de fondos en el momento cero es 840. ¿Qué es 840? El 1.400.000 por el 60% que tengo que poner yo. Del otro 40% me lo financian los proveedores. ¿Me siguen? Ahí tengo la inversión en capital de trabajo neto, y después tengo un temita con el capital de trabajo neto. ¿Por qué le decía yo de que es importante entender qué es el capital de trabajo neto? Porque el capital de trabajo neto es un flujo, ¿sí? Es activo corriente menos pasivo corriente, y adentro del activo corriente hay mercaderías, hay cuentas por cobrar y hay disponibilidades. Una vez que yo invierto en eso queda en la empresa, ¿sí? O sea, acá yo invertí 840.000 en capital de trabajo neto. Con lo cual, si yo no tuviese nada ni de inversión ni desinversión, todos estos años va a haber 840.000 en la empresa. Van a quedar, eso queda ese inventario, queda en esas cuentas por cobrar. Y salvo que aumente o disminuya el capital de trabajo neto, esa inversión se va a mantener fija. ¿Me siguen? ¿Qué dice el enunciado? Estimándose que el capital de trabajo neto para el año 1 será 750.000. Opa, yo tenía invertido 840.000, pero ahora el enunciado me dice que en el año 1 yo tengo que tener 750.000. Entonces, ¿tengo que poner más capital de trabajo neto? No. Se me libera capital de trabajo neto. Se me libera mercadería, o sea, vendo mercadería y la cobro y no tengo que comprarla de vuelta. Cobro cuentas por cobrar y no se me genera el crédito de vuelta. Entonces, esa diferencia es un flujo positivo de 90.000. Se me liberó plata de capital de trabajo neto. Yo invertí de más acá, por así decirlo, no es de más porque es lo que me dice, respecto de lo que necesitaba tener invertido. ¿Me entienden? Por eso es importante entender el concepto de capital de trabajo neto. Al año 2, 850 y 850, fíjense en que una vez que llegué a los 850, este año ya no tengo inversión de capital de trabajo neto, y el capital de trabajo neto se recupera o se liquida en un porcentaje del 75%, con lo cual, al stock de capital de trabajo neto que yo tenía al momento 4, recupero 560, con lo cual pierdo plata, tenía 750 invertidos y recuperé 562, por lo tanto esa pérdida de plata del 35% me genera un flujo de fondos positivo, porque pago menos impuesto a las ganancias por esa pérdida que tuve. ¿Sí? Complicado a esta hora, pero bueno, la idea es llegar al final. Sí. Sí. Lo que se hace acá, y es más sencillo lo que plantea el compañero, es por ahí poner en los enunciados cuánto es el stock de capital de trabajo neto e ir viendo la variación. En el práctico, en el taller van a ver un caso muy claro de esto, así que por eso también lo estoy pasando medio rápido, pero es básicamente lo que vos me decís. Calculo el BAN, ¿sí?, de este proyecto, con la fórmula que ya sé, la tasa, los flujos de fondos desde el momento 1 en adelante, y le sumo la inversión inicial al final, me da que es positivo, mayor a 0, se acepta porque agrega valor a la empresa, y la TIR de este proyecto, con todos los flujos de fondos, me da del 50, que es mayor al rendimiento requerido, que el enunciado me dice que es del 25% anual. Con lo cual, en cualquiera de los dos, con cualquiera de las dos herramientas, determino que se agrega valor a la empresa y el proyecto se lleva adelante. Bueno, van a quedar más ejercicios para la próxima clase, que son de casos puntuales de flujo de fondos, que están buenos también para empezar a manejar la idea.
¿A qué quiero llegar con esto, digamos? O sea, en la fin, no. La idea es que, más allá de que esto se traduce en un Excel y termina siendo bastante sencillo, la teoría lo que nos dice es que en realidad lo más difícil de todo esto no es volcar todo esto en Excel y calcular el BAN, sino es entender qué hay atrás de cada uno de estos flujos de fondos y qué es lo que estamos haciendo cuando evaluamos un proyecto de inversión. Creo que no me queda más nada. La clase que viene seguiremos con esta unidad que es mañana, terminamos y vemos el punto 3 del programa y terminamos la unidad 3. Todo junto. ¿Alguna duda? Profe, muy buena la clase de hoy. Gracias. Ah, bueno, muchas gracias. Claro. Bien. Estos 65 surgen de lo siguiente. Al momento 4, mi capital de trabajo neto es 750.000. El stock de capital de trabajo neto es 750.000. ¿Sí? Pero el enunciado me dice de que yo tengo que liquidar todo cuando termine el proyecto. O sea que yo voy el capital se recupera solo el 75%. Con lo cual, suponete que esto fuese todo mercadería, yo voy a poder vender mercadería por 562.000. Con lo cual, cobro 562.000 por algo que tengo a 750. Tengo una pérdida. ¿Cuánta es esa pérdida que tengo? Esto menos esto, la pérdida es 187. El impuesto a las ganancias de esa pérdida son los 65.625. Y como, claro, como yo vengo pagando impuestos, dejo de pagar impuestos por esto, por lo tanto el flujo tiene signo positivo. Bueno. Profe, Nada ¿le más. puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. En la parte de capital de trabajo neto, o sea, Sí. al principio teníamos 8.40, después Sí. 7.50. Sí. Eso sería la diferencia de 90. Cuando Claro. voy a hacer el año 3, ¿qué tomo? Acá, en el año 2, te quedan invertidos 850, y que en el año 3 te van a quedar invertidos 850 de vuelta. Entonces, ¿hay inversión o hay desinversión? O sea, claro, yo tomo como el año anterior, sin importar lo Claro, que porque venía este es el pasando. stock de todos los años, ¿ves? Fíjate que esto, menos esto, Yo pensé que era como que sigo acumulando. Y estos no. son los 90. Acá son los 100. Fíjate. Los Sí, signos están sí. cambiados. Ahora acá es Es 0. cero. Entonces por eso está este 0. Y después Porque no hay 100%. inversión ni desinversión de capital de trabajo neto. ¿Está claro? Ok, sí, clarísimo. Muchas gracias, profe. Muy buena la Bueno, clase. por nada. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao, nos vemos.